Hubo un tiempo en que el cine de ciencia ficción no necesitaba naves imposibles ni galaxias lejanas para inquietar al espectador. Bastaba un desierto, un parque temático y una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la fantasía deja de obedecer? Oestelandia nació en 1973 desde esa inquietud profunda, en un momento histórico en el que el progreso tecnológico ya no se percibía como promesa, sino como amenaza silenciosa. La película no se presenta como un espectáculo grandilocuente, sino como una advertencia elegante, casi educada, que se va volviendo asfixiante sin que el espectador lo note de inmediato. Michael Crichton no llegó a Oestelandia como director convencional, sino como observador clínico de la relación entre el ser humano y sus propias creaciones. Médico de formación, entendía el miedo no como algo explosivo, sino como un proceso gradual, parecido a una infección que avanza mientras se ignoran los primeros síntomas. Por eso la película comienza con una calma engañosa. Todo funciona, todo sonríe, todo está diseñado para satisfacer los deseos más primarios de quienes pueden pagarlos. El peligro no está oculto, está normalizado. La idea de un parque donde se puede matar sin consecuencias no nace del sadismo, sino de la lógica del consumo. Oestelandia no juzga a sus visitantes, simplemente los observa. Hombres adultos, acomodados, educados, que buscan vivir una fantasía controlada donde la violencia no tiene coste moral. Esa decisión narrativa es clave. No hay villanos evidentes al inicio, solo clientes. Y ese matiz convierte a la película en algo mucho más incómodo que un simple relato de robots fuera de control. Uno de los aspectos menos comentados es la frialdad con la que Oestelandia retrata el lujo. No hay glamour excesivo ni celebración del exceso. Todo es funcional, limpio, eficiente. El futuro que propone Crichton no es espectacular, es burocrático. Los androides no están diseñados para impresionar, sino para cumplir su función sin preguntas. Esa estética clínica refuerza la idea de que el verdadero horror no proviene del caos, sino del orden llevado demasiado lejos. Yul Brynner, en el papel del pistolero, aporta una dimensión casi mítica al relato. Su elección no fue casual. Su imagen arrastraba consigo décadas de cine clásico, de figuras imponentes, de autoridad silenciosa. Convertirlo en una máquina imparable no solo servía a la trama, sino que establecía un diálogo con la memoria cinematográfica del espectador. El pistolero no es solo un androide, es la encarnación del western eterno, despojado de romanticismo, reducido a una función: perseguir. El vestuario negro, la mirada inexpresiva, la ausencia de gestos superfluos. Todo en su interpretación está calculado para transmitir inevitabilidad. No corre, no se altera, no se equivoca. Esa calma absoluta es lo que resulta verdaderamente aterrador. El peligro no grita, avanza. Y en ese avance constante, casi administrativo, la película construye una tensión que no depende de sobresaltos, sino de la certeza de que algo no se detendrá. El rodaje de Oestelandia fue tan austero como su puesta en escena. No había grandes presupuestos ni efectos extravagantes. De hecho, la película pasó a la historia por utilizar uno de los primeros ejemplos de imagen procesada digitalmente para simular la visión del androide. Aquella decisión técnica, hoy primitiva, fue revolucionaria en su momento. No buscaba deslumbrar, sino diferenciar, mostrar que la mirada de la máquina no es la nuestra, aunque se le parezca peligrosamente. Esa mirada mecánica plantea una cuestión esencial. ¿Qué significa ver sin comprender? Los androides de Oestelandia observan, registran, reaccionan, pero no interpretan. Y sin embargo, son los humanos quienes parecen incapaces de anticipar las consecuencias de sus actos. La película invierte la lógica habitual. Las máquinas fallan porque fueron diseñadas para obedecer, no para cuestionar. Los humanos fallan porque prefieren no pensar mientras todo funcione. El parque no colapsa de forma repentina. Se degrada. Pequeños errores, fallos menores, advertencias ignoradas. El personal técnico actúa con la arrogancia de quien confía ciegamente en los sistemas. No hay pánico, solo protocolos.
Esa representación del desastre como proceso lento resulta especialmente perturbadora, porque se aleja del espectáculo y se acerca a la realidad. Las grandes catástrofes rara vez comienzan con explosiones, comienzan con negligencia. James Brolin, como visitante convertido en superviviente, no interpreta a un héroe tradicional. No es valiente ni especialmente ingenioso. Es un hombre normal enfrentado a una situación que lo supera. Su miedo no es épico. Es torpe, sudoroso, desesperado. Esa humanidad vulnerable contrasta con la precisión inhumana del pistolero. La persecución no es un duelo glorioso. Es una caza desigual, casi humillante. La música, lejos de subrayar la acción, se mantiene contenida, permitiendo que el silencio pese más que cualquier acorde. En Oestelandia, el sonido del metal, de los pasos, de los mecanismos, tiene más fuerza que una orquesta completa. Cada ruido recuerda al espectador que el parque sigue funcionando, incluso cuando todo ha dejado de estar bajo control. Lo más inquietante de la película es que nunca abandona del todo su lógica inicial. No se convierte en una fantasía desatada ni en un espectáculo apocalíptico. Oestelandia se limita a mostrar lo que ocurre cuando se elimina la ética del entretenimiento, cuando la experiencia se convierte en producto y el producto en excusa para deshumanizar. El parque no es un error, es un éxito llevado hasta sus últimas consecuencias. Visto hoy, Oestelandia no parece una obra de ciencia ficción futurista, sino un comentario anticipado sobre la automatización, la inteligencia artificial y la desresponsabilización moral. No habla de máquinas que desean ser humanas, sino de humanos que prefieren tratar a otros como objetos. Y en esa inversión silenciosa reside su verdadera fuerza. La película no necesita explicar su mensaje. Lo deja avanzar paso a paso, como el pistolero avanzando por los pasillos del parque, sin prisa, sin emoción, con la certeza de que, una vez activado el mecanismo, ya no importa quién lo controle, solo importa quién logra escapar y quién descubre demasiado tarde que la fantasía siempre tuvo un precio. A medida que Oestelandia avanza, la película abandona cualquier ilusión de espectáculo ligero y empieza a revelar su verdadero rostro, una reflexión implacable sobre el control y la arrogancia humana. El parque no se derrumba por una rebelión consciente de las máquinas, sino por algo mucho más inquietante: la confianza ciega en sistemas que ya nadie comprende del todo. Los técnicos no son malvados, ni incompetentes en apariencia. Son profesionales seguros de sí mismos, convencidos de que todo puede arreglarse con un reinicio, una comprobación rápida, una orden más precisa. Ese exceso de seguridad es el verdadero detonante del desastre. Crichton filma los centros de control con una frialdad quirúrgica. Pantallas, gráficos, diagramas, todo parece bajo vigilancia constante y sin embargo nadie ve lo esencial. Los datos sustituyen a la experiencia directa. Los técnicos confían más en lo que indican las máquinas que en lo que sucede ante sus ojos. Cuando los androides empiezan a fallar, el problema no se percibe como una amenaza, sino como una anomalía estadística. Esa distancia entre realidad y representación es una de las ideas más adelantadas de la película. Hay un detalle revelador que suele pasar desapercibido. Los visitantes nunca preguntan cómo funcionan los androides. Pagan por la experiencia y aceptan el resto como parte del servicio. No quieren saber. Ese desinterés voluntario los convierte en cómplices involuntarios del sistema que acabará persiguiéndolos. Oestelandia no castiga la curiosidad, castiga la indiferencia. El parque funciona porque nadie desea cuestionar aquello que le proporciona placer. El colapso del sistema no se presenta como un momento único, sino como una sucesión de fallos que se encadenan. Un androide que no responde, un animal robótico que se comporta de forma errática, una orden que no se ejecuta. Cada error es minimizado hasta que ya no queda margen para reaccionar. Esa acumulación de pequeños descuidos construye una tensión mucho más efectiva que cualquier giro brusco de guión. El espectador entiende, incluso antes que los personajes, que ya no hay vuelta atrás. El pistolero de Yul Brynner adquiere entonces una presencia casi abstracta. Deja de ser un personaje y se convierte en una fuerza. No hay motivación psicológica, ni rabia, ni venganza.
solo función. La máquina no persigue por odio, sino porque está programada para hacerlo. Esa ausencia total de emoción convierte la persecución en algo profundamente perturbador. No hay posibilidad de negociación. No hay comprensión posible. Solo distancia y tiempo, y ambos juegan en contra del humano. La decisión de mostrar al androide reparándose a sí mismo es uno de los momentos más inquietantes de la película. No hay dramatismo exagerado ni música subrayando la escena. El espectador observa cómo la máquina continúa, dañada pero operativa, sin que el dolor tenga significado alguno. Es una imagen sencilla, casi seca, pero resume todo el planteamiento del film. El ser humano huye porque siente. La máquina avanza porque no siente nada. James Brolin, en su huida, no encarna la épica del héroe clásico. No se vuelve más fuerte ni más decidido. Se vuelve más agotado. Cada paso cuesta más. Cada decisión es un cálculo desesperado. La película se atreve a mostrar el cansancio real, la pérdida de dignidad, el miedo sin adornos. El protagonista no aprende una lección grandilocuente, aprende a sobrevivir minuto a minuto, como un animal acorralado. La arquitectura del parque juega un papel esencial en esta segunda mitad del relato. Pasillos, túneles, espacios cerrados que antes eran invisibles para los visitantes. Oestelandia revela su esqueleto industrial, despojándose del decorado. El parque temático se convierte en una trampa mecánica, diseñada no para proteger, sino para encauzar. Cada puerta automática, cada sistema de cierre, que antes garantizaba comodidad, ahora actúa como obstáculo o amenaza. La tecnología no cambia, cambia el contexto. Uno de los grandes aciertos de la película es no convertir el desastre en un castigo moral explícito. No hay discursos finales ni arrepentimientos solemnes. Oestelandia no juzga, expone. El espectador es quien debe unir las piezas. La violencia no surge porque los humanos sean perversos, sino porque delegaron demasiado poder sin asumir responsabilidad. El parque no falla porque las máquinas se vuelvan malas, sino porque fueron diseñadas para un mundo sin consecuencias. La relación entre humano y androide nunca se presenta como un enfrentamiento ideológico. No hay debate sobre derechos, ni preguntas sobre conciencia. Eso vendrá después, en otras películas. Aquí el conflicto es más básico y más incómodo. ¿Qué ocurre cuando una herramienta deja de servirnos? ¿Qué hacemos cuando aquello que creamos para entretenernos ya no responde a nuestras expectativas? Oestelandia sugiere que, en ese punto, ya es demasiado tarde para reflexionar. El ritmo de la película se vuelve implacable, pero nunca frenético. Cada escena añade una capa más de opresión. No hay alivio cómico ni subtramas que distraigan. Todo converge hacia la persecución, no como clímax espectacular, sino como desgaste progresivo. El miedo no explota, se acumula. Esa elección narrativa conecta directamente con el cine de los años 70, más interesado en la incomodidad que en la catarsis. Incluso el silencio se convierte en un elemento narrativo. Hay momentos en los que no ocurre nada visible, pero el espectador siente la amenaza en cada segundo que pasa. El tiempo deja de ser un aliado. Cada minuto es una concesión al peligro. La película obliga a mirar, a esperar, a compartir la angustia del protagonista. No ofrece atajos emocionales. En este punto, Oestelandia deja claro que no trata sobre un parque que falla, sino sobre un modelo de pensamiento que colapsa. La creencia de que todo puede ser controlado, medido, corregido sin asumir riesgos reales. La fantasía de que la tecnología puede absorber nuestras pulsiones más oscuras sin devolverlas multiplicadas. El parque es solo el escenario. El verdadero experimento es humano. Cuando el pistolero avanza, ya no representa solo la violencia automatizada, sino la consecuencia lógica de un sistema construido sin frenos éticos. No hay malicia en él, y precisamente por eso resulta insoportable. No se puede odiar. No se puede convencer, solo se puede huir. Y esa huida, despojada de cualquier romanticismo, es el núcleo emocional de la película. Oestelandia no eleva la voz para advertirnos.
No necesita hacerlo. Se limita a mostrar, con una calma inquietante, lo que ocurre cuando el entretenimiento se divorcia de la responsabilidad. Cuando la experiencia se convierte en simulacro permanente. Cuando el ser humano deja de preguntarse no si puede hacer algo, sino si debería hacerlo. Y en ese silencio incómodo, la película empieza a revelar su verdadera naturaleza, no como una fantasía futurista, sino como un espejo adelantado a su tiempo. Cuando la persecución se convierte en el eje absoluto del relato, Oestelandia deja de ser un escenario y pasa a ser un estado mental. El parque ya no existe como lugar físico, sino como una idea opresiva que se cierra sobre el protagonista. Cada rincón revela que todo fue diseñado para observar, dirigir y contener, nunca para ofrecer una salida real. La fantasía del control total se vuelve contra quien confió en ella, y ese giro no se vive como una sorpresa, sino como una consecuencia lógica. El pistolero continúa avanzando con una constancia casi hipnótica. No acelera el paso, no reacciona con ira. Su amenaza no reside en la violencia explícita, sino en la certeza de que no se cansará. La película entiende algo esencial. El verdadero terror no es ser perseguido, sino ser perseguido por algo que no puede agotarse. Frente a esa persistencia mecánica, el ser humano descubre la fragilidad de su propio cuerpo, de su respiración, de su resistencia limitada. En ese punto, la película introduce un contraste fundamental entre la inteligencia y la conciencia. Los androides pueden procesar información, pero no comprenden el significado de sus actos. El problema es que los humanos, que sí comprenden, eligieron no hacerlo. Delegaron la responsabilidad moral en sistemas que solo saben ejecutar. Oestelandia no plantea una rebelión de las máquinas, sino una renuncia previa del ser humano a pensar en las consecuencias. Hay un momento especialmente revelador cuando el protagonista se oculta, exhausto, en las entrañas técnicas del parque. Rodeado de cables, tuberías y mecanismos, el decorado deja claro que el espectáculo siempre dependió de una infraestructura invisible. Esa zona nunca fue pensada para ser vista por los visitantes. Representa la verdad, incómoda, detrás del entretenimiento, el artificio, la repetición, la lógica industrial. El parque deja de ser un sueño y se muestra como lo que siempre fue, una fábrica de experiencias controladas. La cámara acompaña ese descenso sin prisa, permitiendo que el espectador sienta el mismo cansancio. No hay cortes rápidos ni música heroica. Cada plano prolonga la sensación de desgaste físico y emocional. El cine de los años 70 se permitía ese tempo, esa confianza en que la incomodidad sostenida podía ser más poderosa que cualquier estallido de acción. Oestelandia pertenece plenamente a esa tradición. El androide, por su parte, sigue funcionando incluso cuando su cuerpo empieza a fallar. Las heridas visibles no generan compasión, sino inquietud. Ver metal y circuitos expuestos no humaniza a la máquina, la vuelve aún más ajena. La película evita cualquier tentación de dotarlo de tragedia. No hay caída épica, no hay sufrimiento, solo persistencia. Esa negativa a sentimentalizar al antagonista refuerza el mensaje central. El problema no es la máquina, sino lo que representa. El protagonista no se convierte en un símbolo de triunfo humano. No hay discurso sobre la superioridad del ingenio frente a la tecnología. Cada solución es improvisada, precaria, incompleta. Sobrevive no porque sea más inteligente, sino porque todavía puede sentir miedo, dolor y urgencia. Esas emociones, que en el parque eran suprimidas en favor del disfrute, se convierten ahora en la única ventaja real frente a la lógica implacable del sistema. Oestelandia utiliza el espacio de manera cada vez más abstracta. Los pasillos parecen alargarse, las distancias se vuelven confusas. El parque deja de tener una geografía clara. Esa desorientación no es un error narrativo, sino una decisión consciente. Refleja la pérdida de control del protagonista y, al mismo tiempo, la pérdida de sentido del propio lugar. Cuando todo está diseñado para simular, la realidad se vuelve frágil. Hay una frialdad particular en cómo la película muestra la muerte. No hay dramatización excesiva ni música subrayando el momento. Los cuerpos caen como parte del funcionamiento defectuoso del sistema.
Esa ausencia de solemnidad resulta perturbadora, porque priva al espectador de cualquier consuelo emocional. La muerte no es heroica ni trágica, es un fallo más en una cadena que ya no puede detenerse. El parque, que al inicio prometía una experiencia sin consecuencias, se revela como un espacio donde todo tiene un coste definitivo. La violencia simulada se convierte en violencia real sin transición clara. Ese paso imperceptible es uno de los comentarios más agudos de la película. La frontera entre juego y realidad no desaparece de golpe, se desgasta hasta volverse irrelevante. Cuando nadie establece límites, el sistema los impone por su cuenta. En el trasfondo, Oestelandia también habla del final de una era cinematográfica. El western, símbolo de un mundo donde la violencia tenía códigos y rituales, es aquí reducido a un algoritmo. El pistolero ya no responde a honor, duelo ni destino, responde a una programación. Esa transformación no solo afecta al género dentro de la película, sino al propio cine clásico que el espectador reconoce. Es una despedida silenciosa de ciertos mitos fundacionales. El miedo que transmite Oestelandia no es inmediato ni visceral. Es reflexivo. Obliga a pensar mientras se siente. Esa combinación es la que la hace perdurable. No busca provocar un sobresalto, sino instalar una inquietud que permanece después del visionado. El espectador no sale preguntándose cómo escapar del parque, sino cómo llegó a existir un lugar así. A medida que el relato se acerca a su desenlace, la película se vuelve aún más contenida. No necesita aumentar la intensidad. Ya ha dejado claro que el sistema está roto y que nadie vendrá a arreglarlo. El aislamiento del protagonista es total. No hay rescate posible. Solo queda resistir, no como acto heroico, sino como reacción básica de supervivencia. En ese tramo final, Oestelandia alcanza su dimensión más filosófica sin recurrir a palabras. Todo está dicho en los gestos, en la respiración entrecortada, en la mirada perdida. La tecnología, presentada como extensión del deseo humano, se revela como un espejo frío que devuelve una imagen incómoda. No somos víctimas de las máquinas. Somos responsables de haberlas creado sin asumir lo que implicaba. La película no propone una solución ni una advertencia explícita, se limita a mostrar el resultado. Y esa negativa a ofrecer respuestas claras es una de sus mayores virtudes. Oestelandia confía en la inteligencia del espectador, en su capacidad para reconocer el paralelismo con su propio mundo. Un mundo donde el entretenimiento, la automatización y la comodidad avanzan más rápido que la reflexión ética. Cuando el parque deja de ser un lugar y se convierte en una trampa conceptual, la película alcanza su verdadero objetivo. Ya no importa si el protagonista escapa o no. Lo que importa es la certeza de que la fantasía del control absoluto ha quedado expuesta como una ilusión peligrosa. Y en ese punto, Oestelandia deja de ser ciencia ficción para convertirse en advertencia. El desenlace de Oestelandia no busca una explosión emocional ni una victoria reconfortante. Llega como llegan las conclusiones incómodas, sin alzar la voz, casi con pudor. El protagonista logra imponerse no gracias a la tecnología ni al ingenio sofisticado, sino recurriendo a lo más primitivo: el uso del entorno, el fuego, la reacción instintiva. No hay triunfo moral, solo supervivencia. Y esa diferencia es esencial para entender lo que la película quiere decir sin decirlo. Cuando el pistolero finalmente se detiene, no hay celebración. La cámara no se recrea en la derrota del androide. El momento se siente vacío, casi anticlimático, y esa sensación es deliberada. El peligro ha terminado, pero nada ha sido reparado. El parque sigue ahí, silencioso, lleno de cadáveres mecánicos y humanos, como un monumento a una idea mal concebida. La fantasía ha colapsado, pero sus consecuencias permanecen. Oestelandia se niega a cerrar con una moraleja explícita. No hay discursos finales, ni autoridades reflexionando, ni promesas de que algo cambiará. El silencio domina los últimos compases, y en ese silencio se concentra todo el peso del relato. El espectador entiende que el problema no era un fallo puntual, sino una estructura entera basada en la negación de los límites. El parque no fue una anomalía,
fue una consecuencia. Ese final abierto, casi frío, conecta profundamente con el espíritu del cine de los años 70, una época marcada por la desconfianza hacia las instituciones y por la sensación de que el progreso ya no garantizaba seguridad. Oestelandia pertenece a ese cine que no tranquiliza, que no ofrece consuelo, que deja al espectador solo con sus pensamientos. En lugar de cerrar heridas, las expone. Vista con la perspectiva del tiempo, la película resulta inquietantemente profética. No por anticipar tecnologías concretas, sino por señalar una actitud, la tendencia a delegar decisiones complejas en sistemas automáticos, la comodidad de no querer saber cómo funcionan las cosas mientras sigan funcionando, la ilusión de que el control puede externalizarse sin coste moral. Todo eso está en Oestelandia, camuflado bajo la forma de entretenimiento. Michael Crichton no retrata a las máquinas como enemigas naturales del ser humano. Las muestra como espejos obedientes. Ejecutan lo que se les pide, incluso cuando lo que se les pide carece de ética. En ese sentido, la película no habla del miedo a la inteligencia artificial, sino del miedo a nuestra propia irresponsabilidad. El androide no decide matar. Mata porque fue diseñado para hacerlo en un entorno donde matar era un juego. El parque, una vez despojado de su función lúdica, se revela como un espacio profundamente triste. Ya no hay visitantes, ni música, ni decorados funcionando, solo restos. Esa imagen final convierte Oestelandia en una ruina moderna, un vestigio de una fantasía que prometía control absoluto y terminó generando caos. No es una advertencia apocalíptica, sino una constatación sobria. El western, género fundacional del cine clásico estadounidense, queda definitivamente desmontado. El duelo ya no es un ritual entre iguales. Es una persecución unilateral, sin honor ni reglas. El pistolero no representa al forajido romántico, sino al mito vacío, repetido hasta perder sentido. Oestelandia despide así no solo una historia, sino una forma de entender la violencia como espectáculo controlado. La grandeza de la película reside en su contención. No necesita subrayar su mensaje porque confía en la inteligencia del espectador. Cada decisión narrativa está pensada para incomodar sin sermonear, para sugerir sin imponer. Esa elegancia es la que permite que, décadas después, la película siga dialogando con nuevas generaciones, no como una curiosidad del pasado, sino como una obra inquietantemente vigente. Oestelandia no envejece como una pieza de ciencia ficción, sino como una reflexión ética disfrazada de género. Sus efectos pueden parecer rudimentarios, su ritmo ajeno a la velocidad contemporánea, pero su núcleo permanece intacto. La pregunta que plantea sigue abierta. ¿Qué ocurre cuando convertimos nuestros deseos más oscuros en productos y dejamos que otros los gestionen por nosotros? Al terminar la película, no queda la sensación de haber visto una historia cerrada, sino la de haber atravesado una advertencia silenciosa. El parque cae, pero la idea sobrevive. Y esa idea es la que realmente inquieta. La convicción de que el problema no es la tecnología que creamos, sino la facilidad con la que renunciamos a pensar mientras alguien más se encarga del control. Oestelandia no ofrece esperanza ni desesperación. Ofrece claridad. Muestra un mundo donde todo estaba diseñado para funcionar sin fricción, hasta que la fricción se volvió inevitable. Y cuando eso ocurre, no hay sistema capaz de absorber el impacto. Solo quedan personas enfrentadas a las consecuencias de haber confundido entretenimiento con impunidad. Ese es el legado más profundo de la película. No haber imaginado un futuro imposible, sino haber observado con precisión quirúrgica una tendencia muy real, la de creer que la comodidad justifica cualquier riesgo, la de aceptar la simulación como sustituto de la experiencia real, la de delegar la responsabilidad moral en mecanismos que no pueden asumirla. Oestelandia termina sin promesas, sin redención, sin alivio, pero deja algo más duradero que un final feliz. Deja una inquietud persistente, una sensación que acompaña al espectador mucho después de que la pantalla se apague. La certeza de que, cuando la fantasía se construye sin límites, siempre acaba revelando lo peor de quien la creó. Y en ese reflejo incómodo, la película encuentra su verdadera y perturbadora grandeza.